¿Recuerdan la proclama de este año, mis hermanos? El deleite, amén. Quiero hablarle, mis hermanos, de el deleite en medio de las pruebas. Amén. ¿Se recuerda el tema del año pasado, perdón, de la semana pasada? ¿Sí se recuerda o no? Los procesos. Se recuerda que hay procesos que provienen de Dios y hay procesos que uno mismo muchas veces, ¿verdad?, incurre en ellos. Amén. Y hablábamos que muchas veces el proceso, mis hermanos, no muchas veces, sino todas las veces que provenga o no provenga de Dios, mis hermanos, nos va a dejar una enseñanza. Amén. Y decimos que en Dios no hay pérdidas. Amén. Y ligado a este tema, mis hermanos, el Señor ponía en mi corazón hablarle un poquito del deleite en medio de las pruebas. ¿Cuántos hemos tenido pruebas? Luchas difíciles. Amén. Creo que todos, hermanos, hemos pasado por un momento difícil en nuestra vida, por momentos de dificultades, donde muchas veces siente que el barco se hunde, mis hermanos, y no traemos salvavidas. Amén. Así se ha sentido usted. Amén. Y muchas veces, mis hermanos, no entendemos, ¿verdad? Pero quiero hablarle, hermano, de lo que dice la palabra de Dios acerca de las pruebas. Y sobre todo, mis hermanos, en este año del deleite, entender, mis hermanos, cómo la iglesia de Cristo tiene que asimilar, tiene que captar, tiene que ser receptiva a cuando el Señor nos venga a probar, cuando el Señor nos dé pruebas o nos dé luchas, mis hermanos, o tengamos pruebas, hermanos, ocasionadas quizás por nosotros mismos, mis hermanos, entendamos cómo debe ser nuestra actitud. Diga conmigo actitud. Amén. A veces, mis hermanos, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, hermanos, es difícil llegar a la iglesia, ¿verdad? Es difícil muchas veces hasta orar, mis hermanos. ¿A cuánto les ha pasado? Amén. Que cuesta cuando hay problemas, cuando hay dificultades, hermanos, muchas veces hasta acercarse a la casa del Señor cuesta. No es que sea lo correcto, amén. Definitivamente eso no es lo correcto, porque tenemos que entender que con luchas, con pruebas, con dificultades, mis hermanos, nosotros, cada uno de nosotros tenemos que siempre buscar avanzar. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. No se justifica, hermanos, quiero hacer énfasis en eso. Las pruebas, hermano, no justifican que nos alejemos del Señor. Amén. Las pruebas no justifican que dejes de leer tu Biblia. Las pruebas nunca van a justificar, mis hermanos, que haya, hermanos, una actitud. Por eso le decía yo, la actitud que mostramos, mis hermanos, cuando vienen esos momentos de pruebas. Y el tema de hoy se llama el deleite en medio de las pruebas. ¿Será que se puede deleitar uno en medio de las pruebas, mis hermanos? Yo pregunto. Porque entendemos que es deleite, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Lo hemos ha sido énfasis, ¿verdad? Hemos hablado con mucha repetitividad, mis hermanos, con muchas repeticiones acerca de qué es el deleite. Deleite es gozo, ¿verdad? Deleite es alegría. Y entendemos todos los sinónimos que para este año el Señor nos ha hablado acerca del deleite. Quiero hablarle, hermano, lo que dice Santiago 1, 2 y 3. Y vamos a ver dos versiones en estos versículos. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, mis hermanos. Fíjese lo que dice Santiago. O sea, le está diciendo a usted y a mí, alégrense, estén contentos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora vamos a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, mis hermanos. Actitud, diga conmigo actitud. Actitud, mis hermanos. Mire, hermano, le decía yo, ¿cuántos quizás hemos pasado por problemas, pero cómo asimilamos, cómo captamos, cómo somos, hermanos, qué actitud tomamos ante las pruebas, ante los problemas? Amén. Dice ahí Santiago, lo dice la palabra de Dios, amén, no se lo inventó el pastor. Alégrense mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, escuche esto, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Se recuerda que le decía yo hace poco, le decía, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, ¿verdad? La actitud que asumimos, mis hermanos,
es una oportunidad para que Dios actúe en nuestra vida. Mira, hermano, la constancia, dice, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Qué es ser constante, mis hermanos? ¿Qué es ser constantes? Denme una palabra. Ser constantes. Fiel. ¿Qué más podríamos usar, mis hermanos? No claudicar. Amén. Una frase, no claudicar, seguir adelante, seguir avanzando, ser constantes, hermanos. Pero dice ahí, me llama la atención que dice, tiene una oportunidad para desarrollarse. Mira, hermanos, lo que Dios quiere cuando nosotros tenemos problemas y dificultades es ver qué tan constantes somos para buscar de Dios. ¿Está conmigo? Suena un poquito a nuestra, mire, hermanos, si lo aterrizamos a una mente terrenal, carnal, hermanos, lo vemos, hermanos, y cómo es que, y se pone uno a meditar y a pensar, cómo es que Santiago nos empieza a hablar de que en los problemas nos tenemos que alegrar. Amén. Que en las luchas, que en las pruebas, que en las dificultades, tenemos que tener sumo gozo. La versión de las Américas lo que nos dice. Hermanos, el camino del Señor no es fácil. Amén. El camino del Señor, hermanos, se nos presenta con pruebas, con dificultades, con luchas, hermanos, que tenemos, hermano, que ir de alguna manera, ir surfeando, ¿verdad? Tenemos que ir, hermanos, de alguna manera haciéndonos cada vez más fuertes en este caminar. Amén. Las pruebas, hermanos, tienen a bien a desarrollar en nuestra vida constancia espiritual. Diga conmigo, constancia espiritual. Hermano, las pruebas que el Señor pone en nuestro caminar o cuando nosotros tenemos pruebas. La semana pasada yo le decía, en Dios no hay pérdidas. Hermanos, el Señor no pierde. Amén. En el Señor no hay pérdidas. Entonces hay algo, hay una oportunidad. Hay una oportunidad para que Dios te dejes enseñar por Dios. Amén. Te dejes trabajar por el Señor. Que el Señor trabaje tu fe, que el Señor trabaje tu constancia, que el Señor desarrolle en ti algo a nivel espiritual, que posiblemente a nivel terrenal, como le decía, si esto lo aterrizamos a un nivel terrenal, mis hermanos, no suena lógico. No suena lógico. Pero hermanos, en Dios, mis hermanos, toda lógica se rompe. Amén, porque los parámetros no lo pone la mente humana. La Biblia dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos, mis caminos. Amén, está conmigo. Entonces, hermanos, entender a Dios o querer entender a Dios con nuestra mente terrenal, mis hermanos, está difícil. Mejor dicho, imposible. Amén. Porque, hermanos, si nos empezamos, hermano, a cuestionar, si empezamos a cuestionar las cosas que Dios empieza o que se empiezan a presentar en nuestra vida, mis hermanos, no muchas veces no las vamos a entender. Hermano, le digo algo, muchas veces no somos ni capaces de entender la bendición que proviene de Dios. ¿O no se ha hecho usted esa pregunta? Dios no lo ha bendecido, quizás no en su mejor momento de su vida espiritual. Escúchame. Usted tal vez no está en el mejor momento de su vida espiritual, tal vez está a medio tanque, pero el Señor lo ha bendecido. Y muchas veces, ni siquiera eso, somos capaces de entender por qué Dios me bendice. ¿Se ha hecho esa pregunta? No le digo que quizás su vida espiritual esté mal, simplemente, mis hermanos, muchas veces no entendemos cómo es que proviene la bendición de Dios. ¿Será que vamos a entender a plenitud cómo es que Dios quiere trabajarnos, mis hermanos? ¿Cómo es que Dios nos dice en su palabra, deleítate en las pruebas? Ten por sumo gozo, alégrate mucho cuando te enfrentes en diversas situaciones difíciles. Hermano, no es fácil. Yo quiero que usted, en esta noche, usted saque de su mente, mis hermanos, una lógica terrenal con respecto a lo que Dios quiere hablarnos en su palabra acerca del deleite
en medio de las pruebas, mis hermanos. Amén. ¿Está conmigo? El parámetro, hermanos, para ver cómo nos estamos comportando y cómo nos estamos desarrollando en nuestra vida, mis hermanos, es, hermano, ver cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios. Amén. Y en Dios, hermanos, podemos decir que todo parámetro se puede romper. Cuando, mis hermanos, pensamos o estamos pensando, hermanos, que Dios, mis hermanos, está trabajando en nuestra vida. Amén. Usted y yo tenemos que entender que Dios, mis hermanos, nos está desarrollando. Amén. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Siguiente texto. Quiero hablarle, hermanos, lo que dice Corintios. El apóstol Pablo a los Corintios dice: por esto, es por esto que me deleito en ¿qué? En mis debilidades. Amén. La versión 60 creo que dice: me gozo. Amén. Es por esto que me deleito en mis debilidades. Perdóneme, hermano, Pablo hablando que hay deleite en sus debilidades. Y fíjese lo que dice la lista que viene abajo, mis hermanos. Y en los insultos, ¿a cuánto le gusta que nos insulten? Levante la mano. Nadie la levantó, hermanos. ¿Y por qué Pablo decía que se deleitaba en los insultos? ¿Ah? Tiene lógica. Amén. Dice, y en los insultos, en privaciones. Pablo caía en la cárcel, mis hermanos. En persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Aquí está le vamos a poner un paréntesis ahí. Por Cristo. Amén. Por Cristo. Pablo, mis hermanos, habla, hermanos, en un tono a la iglesia de Corintios, mis hermanos, de madurez. En un tono, mis hermanos, de poder entender el por qué muchas veces las pruebas, hermanos, nos tienen que hacer más fuertes, mis hermanos. Amén. Mira, hermano, las debilidades, nosotros, cada uno tiene debilidades, ¿verdad? Situaciones, hermano, que afrontar, situaciones que de alguna manera llegan a nuestra vida. Amén. Pero Pablo decía, me deleito en mis debilidades, en los insultos. Amén. En privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Se gozan, hermano, imagínense en un momento en los zapatos de Pablo, mis hermanos. En un momento en los zapatos de Pablo. ¿Qué necesitaba Pablo? ¿Qué necesitamos entender nosotros para que haya deleite en ese tipo de situaciones? Amén. ¿Qué necesitamos entender nosotros que debe de haber en nuestra vida espiritual para poder saber que si me insultan, tengo que deleitarme? Si me persiguen, si hablan mal de mí, si me calumnian, si me levantan falso testimonio, tengo que gozarme. ¿Está conmigo? Hermanos, tenemos que entender que el deleite, le decía hace unos días, es bien fácil decir que nos deleitamos cuando las cosas están bien. Cuando no hay clavo, cuando no hay problema, cuando la renta está pagada, cuando los biles están pagados, cuando todo marcha bien. Es bien fácil decir, soy bendecido, estoy alegre, estoy contento, estoy gozoso. Pero en los momentos de dificultad, ahí se ve quién es quién, mis hermanos. Ahí se ve quién es quién. Amén. Si verdaderamente, hermanos, estamos siendo fuertes, como dice Pablo, dice, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén.
entendemos que la fuerza, que la fortaleza no proviene, mis hermanos, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de lo que humanamente yo puedo creer de mí mismo. No, mis hermanos, eso tiene que venir directamente de parte de Dios. Amén. Tiene que estar obrando el Espíritu Santo en nuestra vida para poder, hermano, calmar en ese momento. Mire, hermano, imagínese una escena, que alguien lo está insultando, que alguien le está, hermano, diciendo la peor majadería. Necesitamos al Espíritu Santo para tranquilizarnos. ¿Está conmigo? Que sufra, mire, hermano, en este país, y ya lo empezamos a ver, las persecuciones. Amén. Pero, hermanos, en nuestros países y en comunidades, hermanos, el evangelio ha sido perseguido de una manera que quizás no nos imaginamos. Amén. Pero un cristiano fortalecido en Dios, pero un cristiano que busca de Dios, mis hermanos, que está en comunión con el Señor, su vida, lo que leíamos al principio, hermanos, su constancia se está desarrollando. Amén. Porque no podemos decirnos cristianos solamente cuando todo está bien. No podemos decir gloria a Dios solamente cuando todo está bien, hermanos. No. No es así el evangelio. Si hay problemas, si hay dificultades, si hay situaciones difíciles, gloria a Dios. Dios sabe lo que está trabajando en nuestra vida. Dios sabe lo que Él está haciendo por nosotros, en nosotros, mis hermanos. Amén. Pero alcanzar a entender esa parte, mis hermanos, tenemos que hacerlo, mis hermanos, en una mente espiritual. El desarrollo del Espíritu en nuestra vida, mis hermanos, tiene que ser de esa manera. Amén. ¿A cuánto les gusta darle gloria a Dios solamente cuando no hay problemas? A todos. ¿Y cuando hay? ¿Y cuando hay qué pasa, iglesia? Amén. Es difícil. Amén. Segunda de Corintios 1:4, nueva traducción viviente. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Hermano, diga conmigo experiencia. Amén. Dígame usted si no, cuando uno pasa por problemas, por dificultades, por situaciones difíciles, y viene alguien y le dice, hermano o hermana, fíjese que estoy pasando por esto. Si usted sabe entender, si usted ha sabido entender los procesos por los que Dios lo ha llevado, usted sabe entender la situación del hermano o de la hermana o la persona que venga con usted. Hermanos, tenemos que entender que a través, hermanos, de los problemas y dificultades, mis hermanos, sabemos que en todo el Señor tiene un consuelo para nuestra vida. Amén. No es que el Señor, hermanos, nos presente la prueba y ya nos deje a la deriva. No, mis hermanos, el Señor está con nosotros. Pensar lo contrario sería un error. Alejarte de Dios en los momentos difíciles, tirarte del barco porque estás viendo la tormenta sin salvavidas, te vas a perder, te vas a ahogar. El hecho que tengamos pruebas, dificultades, mis hermanos, no quiere decir que el Señor no esté con nosotros. El hecho que haya problemas difíciles en nuestra vida no quiere decir que el Señor se ha olvidado de nosotros. Amén. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Amén. Amén, mis hermanos. Podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿A cuánto nos ha consolado el Señor? ¿A cuánto nos ha hablado el Señor? Amén. Podemos ayudar a otros, mis hermanos. Amén. Y si usted ve que otro hermano o una hermana está pasando por dificultades, dígale, Dios tiene todo en control. Dios no nos abandona, mis hermanos.
Eso es absurdo pensarlo en nuestra vida. No podemos pensar que Dios no está con nosotros. Dios está con nosotros, pero Dios quiere desarrollar cada día. La actitud, mis hermanos, es muy importante. Y mire, vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Hechos 5, 41 al 42. Dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Hechos 5, 41 al 42, amén. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar, amén, a Jesús como el Cristo, amén. Vemos la actitud de Pedro, mis hermanos, y los demás apóstoles, amén, que estaban con él. Amén. ¿Se recuerda este pasaje? Dice que estaban ellos habían sido encarcelados y habían sido azotados por estar predicando el evangelio. Amén. Pero mire la actitud de ellos, dice. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Amén. Salieron alegres, salieron gozosos. Amén. ¿A cuántos nos han criticado por ser cristianos? ¿A cuántos nos han dicho, ya eres aleluya? Ya te lavaron el coco, ¿verdad? Es lo que dicen. Se burlan, nos señalan. Hermano, ignorar eso, hermano, no podemos ignorarlo. En nuestra humanidad, mis hermanos, sí escuchamos los insultos, sí escuchamos las críticas, y como seres humanos, mis hermanos, es molesto. Amén. Es molesto. ¿Que usted cree que, mire hermano, que Pedro y los demás apóstoles que fueron azotados, hermanos, usted cree que no sintieron fe? Que no sentían, hermano, los azotes, pero mire, ellos se regocijaron. Amén. Quizás no estamos viviendo los mismos tiempos. Quizás, hermano, nadie nos ha azotado por el evangelio. Quizás nadie, hermano, nos ha tomado, mis hermanos, nos ha metido a una cárcel por el evangelio. Pero la actitud que tenían ellos es un ejemplo para la iglesia de Cristo de estos tiempos. Amén. La actitud, el ejemplo que está marcado en la Biblia, mis hermanos, es un ejemplo para nosotros de decir, bueno, cuando hablen mal, cuando nos vituperen, cuando empiecen a ver esas situaciones en nuestra vida, y muchas veces vienen de nuestra propia familia, mis hermanos, de los, entre comillas, amigos. Amén. Ya eres aleluya. Ya eres pandereta. Ya, ¿qué más nos dicen, hermano? Amén. ¿Qué podemos hacer? ¿Negar al Señor? De ninguna manera. ¿Negar a Cristo? De ninguna manera. Amén. Regocijémonos. Alegrémonos. En medio de la prueba. En medio de las críticas. En medio de los insultos. Amén. La Biblia marca algo imposible. Pablo lo hizo. Amén. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Tenemos cada día pedir al Señor llenura de su Espíritu Santo. Cuando vengan situaciones, hermanos, donde no sean agradables a nuestra vida, hermanos, tener, hermano, la paciencia para poder soportar esas situaciones. Y deleitarnos y gozarnos, porque el Señor, hermanos, está haciendo algo en nuestra vida. Algo le están trabajando, mis hermanos. Amén. Dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Amén. Es el Hechos 16:25. Amén. Hechos 16:25, el 26 dice, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, mis hermanos. Amén. Quiero regresarme un poquito. Pablo y Silas, mis hermanos, estaban
en la cárcel, mis hermanos. Quizás nosotros, quizás nadie ha estado en la cárcel por la causa de Cristo, mis hermanos. Amén. Pero veamos cómo es que ellos, en lugar de estar llorando, en lugar de, hermanos, de estar renegando, amén, tristes, ¿qué más? ¿Qué dice que estaban? Oraban y cantaban himnos a Dios. Amén. ¿Qué actitud demostramos ante los problemas difíciles, mis hermanos? Amén. ¿Qué actitud tomamos, mis hermanos, cuando vienen dificultades? Les decía, quizás no vamos a estar o no estamos en la cárcel o no hemos pasado la cárcel como ellos, pero ellos estaban cantando himnos, estaban orando. ¿Oras cuando tienes los problemas encima? ¿Buscas de Dios cuando estás pasando por dificultades? Es un ejemplo para nosotros. Amén. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Amén. Quizás sea un momento, hermanos, en los cuales nos sentimos no en una cárcel física, pero sí en una cárcel espiritual. Como que nos sentimos atados de pies y manos. ¿Y ahora qué? Pues hay que orar. Otra vez orar. Sí, otra vez a orar. Buscar al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Pero si tomamos una actitud diferente, entonces, mis hermanos, la respuesta puede tardar. Amén. ¿Cuál es la actitud? Es el ejemplo bíblico para nosotros, hermanos. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos y los presos los escuchaban. La gente se va a sorprender. Cuando en lugar de que tomes una mala actitud, una actitud, van a decir, ¿y cómo? Y con los problemas que tienes y con las dificultades que tienes, todavía buscas de Dios. ¿Y oras? Hermano, tenemos que ser ejemplo para los que nos miran, para los que nos rodean. Amén. Van a escuchar que aún con problemas, con dificultades, tú estás en la iglesia, estás buscando de Dios, aún no entiendes el proceso, no entiendes cómo el Señor te está pidiendo que cantes, que ores. Pero Dios te quiere hacer libre. Amén. Fíjese lo que dice. De repente, amén. ¿Cuántos saben ese canto? Y en un de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos los soldados. Hermanos, de repente estás en un problemón, estás en una situación difícil y de repente, ¿sabes qué? Dios te lo va a quitar. Dios te va a salir, te va a sacar avante. Amén. Pero la actitud que demuestres, eso es muy importante. Amén. ¿Entiende conmigo? ¿Está conmigo? Amén. Si no buscas de Dios, si no oras como Pablo y Silas, estaban haciéndolo, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo hubiesen pasado? Quizás en la cárcel. Si su actitud hubiera sido diferente. Hermanos, tenemos que ver qué actitud estamos tomando ante la adversidad. ¿Nos gozamos? Amén. Al principio de la enseñanza le decía yo, es difícil orar cuando hay problemas. Es difícil buscar a Dios cuando hay situaciones difíciles. Pero es necesario, mis hermanos, tener esa actitud de búsqueda. Amén. Que se produzca en nosotros, que el Espíritu Santo produzca en nosotros una constancia, mis hermanos, que nada ni nadie, yo sigo adelante, yo sigo a la meta, vienen problemas, dificultades, yo busco al Señor, sí, pero hoy hay problemas, sí, pero hoy hay culto, hoy yo voy a la casa del Señor. Hoy yo voy a la casa del Señor, hoy voy a doblar rodillas, hoy voy a clamar, hoy quizás el Señor de repente va a tronar esas cadenas, va a romper esas cosas que me estaban atando. Usted no sabe cómo Dios lo puede sorprender. Amén. ¿A cuántos nos ha sorprendido el Señor? Amén. Dios te va a seguir sorprendiendo. Dios nos va a seguir sorprendiendo, mis hermanos.
Y vamos a tener, hermanos, y vamos a entender cómo es que Dios quiere que nos mostremos en los momentos de dificultad. Cómo somos como iglesia. Amén. Hermano, no podemos ser cristianos a medias tintas. Amén. Soy cristiano cuando todo está bien y no soy cristiano cuando las cosas no están bien. No, mis hermanos, no. A medias tintas no es. Es un 100% para el Señor. Es entregarle tu vida al Señor y entender que el Señor está trabajando en tu vida, que el Señor sostiene con su mano tu vida y Él te guarda y Él te cuida y Él te protege. Los pensamientos de Dios, hermanos, son de bien y no de mal. ¿Lo dice la palabra, sí o no? ¿O se lo inventó el pastor? No, ¿verdad? Los pensamientos del Señor son de bien. Son de bien. Simplemente, hermanos, la iglesia tiene que tener una actitud para, hermanos, saber entender cómo deleitarnos, qué hacer en los momentos difíciles. Y cuando el Señor dé tu bendición, te saque del problema, vas a poder ser receptivo a la enseñanza que Dios quería darte, mis hermanos. El Señor nos enseña en todos momentos, mis hermanos. Él es el maestro por excelencia. Colosenses 1:24, nueva traducción viviente, dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Pablo hablándole a los colosenses. ¿Suena lógico lo que dice Pablo? Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Hermano, es una gran enseñanza lo que Pablo le está hablando y una gran verdad a los colosenses. Amén. Cristo fue vituperado. Amén. Al Señor, hermano, lo humillaron humanamente posible. Amén. Sufrió, padeció. Amén. Pero Él nunca dijo, ya no voy a la cruz. Amén. Pablo dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, mis hermanos. Alégrese cuando sufra, hermano. Gócese cuando haya situaciones difíciles. Si usted está tomado de la mano de Dios, mis hermanos, no va a haber situación, no va a haber problema, no va a haber una circunstancia que lo alejen de los caminos del Señor. Tómese de la mano del Señor, aférrese a sus promesas, aférrese a sus palabras, mis hermanos. Lo que el Señor le ha prometido, yo sé que el Señor se lo va a cumplir. Amén. Amén. Las pruebas no son para siempre, mis hermanos. Toda prueba no es para siempre. Todo problema no es para siempre. Tienen fecha de caducidad. Amén. Primera de Pedro 4:13, nueva traducción viviente. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo, mis hermanos. Amén. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro aquí? Van a tener pruebas, van a tener luchas, van a tener dificultades, pero ustedes, mis hermanos, van a ver, amén, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada en todo el mundo. Amén. Es un proceso, mis hermanos, entender que todo sufrimiento, que todo padecimiento por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo, mis hermanos, tiene una recompensa. Tiene una recompensa. Usted quiere ver la gloria de Dios. Usted quiere que el Señor, hermano, le muestre su gloria, una gloria revelada al mundo cuando sea revelada a todo el mundo, mis hermanos. Amén. Ningún padecimiento, mis hermanos, ningún padecimiento que podamos tener en este mundo
Ninguna prueba que pudiéramos padecer en esta carne se compara con la gloria venidera. Se compara con lo que Dios tiene por delante por cada uno. Hermano, eso a usted lo tiene que motivar, mis hermanos. Eso a usted lo tiene, hermano, que despertar, que mover, que decir, amén. Aunque haya dificultades, aunque haya problemas, lo que yo sé, yo tengo fe que yo voy a estar algún día con el Señor y que voy a ver su gloria revelada en mi vida. Muchas veces, hermanos, nos aferramos tanto a esta vida terrenal que se nos olvida lo que viene por delante. Amén. Se nos olvida. Amén. Este caminar, hermanos, es un caminar de fe. Este caminar, mis hermanos, usted lo tiene que entender que somos peregrinos y extranjeros. Amén. Que nuestra morada está ahí arriba. Amén. Que todo lo que hacemos, mis hermanos, que todo lo que estamos haciendo es una preparación, mis hermanos. Amén. Estamos en un proceso de preparación para poder entender su gloria, para poder ver la gloria del Señor en algún momento, mis hermanos. Amén. Alégrense mucho. Como que no mucho, amén. Alégrense mucho, mis hermanos, porque estas pruebas los hacen ser participantes con Cristo, mis hermanos. Amén. Siguiente texto. Pedro, nuevamente recalcando, pero me llama la atención. Fíjese lo que dice. 1 Pedro 1, 6 al 7, nueva traducción viviente. Así que alégrense de verdad. Le digo a usted, alégrese de verdad. Amén. ¿Está alegre? Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo. ¿Por un tiempo qué dice ahí? Breve. ¿Qué es breve, mis hermanos? Corto. No es para siempre. Amén. No es para siempre. Las pruebas son breves, mis hermanos. Amén. Son tiempos cortos donde el Señor quiere trabajar. Alégrense de verdad, mis hermanos. Alégrense verdaderamente, mis hermanos. Alégrense. Amén. Tengan esperanza en el Señor. Tengamos esperanza en el Señor. En el 7 dice. Es el mismo versículo. Amén. ¿Qué dijimos? 1 de Pedro 6 al 7, nueva traducción viviente. En el versículo 7 dice. Estas pruebas demostrarán que su fe, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos tienen una auténtica fe? Amén. Mire, si en las luchas, si en las dificultades te apartas del Señor, si en los problemas, ¿cuál es la palabra que utilizamos? Renuncias, tu fe no es auténtica. Amén. Tu fe no es... ¿Cuántos tienen fe? Es auténtica. Amén. Ese evangelio no es para retroceder, mis hermanos, es para seguir adelante. Ya tomaste el arado, ya se te reveló la gracia, la misericordia del Señor. Ahora es para adelante. Ahora es para adelante. Ahora es para adelante. Estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica, mis hermanos. Hermanos, ¿a cuánto nos gustan las cosas originales? ¿A usted le gustaría que le dieran pues sin decir marcas, un teléfono de los de la manzanita que no sea original? No, ¿verdad? Dios quiere autenticidad en nuestra vida. Amén. Dios quiere que seamos auténticos, mis hermanos. Así, con las dificultades que estás pasando, con los problemas, Dios se está perfeccionando, mis hermanos. Dios se está trabajando. Pero sea auténtico. Amén. Al Señor no le gusta que vivamos vidas de apariencia. ¿Se recuerda el problema que tenía con los fariseos? ¿Se recuerda el clavo que tenía con los fariseos? Sepulcros blanqueados. Y les decía una palabra más fuerte, ¿verdad? Hipócritas. Ustedes quieren aparentar lo que no son. Amén. Nuestra fe no puede ser una fe de apariencia, mis hermanos. Es una fe auténtica. Y hasta en eso el Señor se preocupa que se desarrolle, hermanos, en nuestra vida. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica.
está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Amén. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, mis hermanos. Amén. Atavíese de fe. Amén. ¿Cuántos tenemos cosas de oro? Atavíese de fe. Amén. Seamos, hermanos, que fíjense cómo lo compara, mucho más preciosa que el oro, mis hermanos. Amén. Entonces, hermano, la fe nos ayuda, mis hermanos, a poder permanecer. Dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, amén, es como que le están golpeando, ¿ah? Y viene una prueba y vienen otras, breves, lógicamente breves, pero estás ahí, estás ahí. Dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Es importante, mis hermanos, mostrar una actitud correcta delante de Dios cuando vienen las dificultades. Le decía yo la semana pasada, si Dios, hermano, te está pasando un proceso, no reniegues. No hay que renegar. Yo no le aconsejo que reniegue. Yo le aconsejo que usted le diga, Señor, algo me estás enseñando, algo voy a aprender de esto. Amén. Amén, mis hermanos. Cada prueba, cada dificultad, mis hermanos, nos hacen más fuertes. Cada problema, cada dificultad, hermanos, en su vida, hermano, personal, familiar, hermanos, nos hace más fuerte. Pero cuando tienes una actitud correcta delante de Dios. Porque si no, mis hermanos, al contrario, te vas a debilitar. Vas a querer tirar la toalla porque no estás mostrando una, ¿qué dice ahí? Fe auténtica. Amén. Una fe auténtica. Seamos auténticos delante de Dios, mis hermanos. Amén. Ya casi terminamos. Amén. Romanos 12:2. Versión de las traducción lenguaje actual. Amén. Dice, mientras esperan al Señor, ¿cuántos esperan al Señor? No todos. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres, ¿verdad? Con gozo. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Amén. Si esperas al Señor, mis hermanos, espéralo con alegría. Espéralo con gozo. Amén. Nadie se recuerda que nadie se podía presentar delante del rey triste, enojado. Amén. Si nos vamos a presentar algún día delante del Señor, mis hermanos, si tú esperas al Señor, si tú crees que Dios está actuando en tu vida, hermanos, estás mostrando una actitud, hermano, de paciencia para esperar lo que Dios tiene para tu vida, mis hermanos. La actitud es muy importante. Dios desarrolla en nosotros el carácter, la constancia, la fe en medio de las pruebas. ¿Cuál es el requisito? Deleite. Por algo Pablo lo decía. Por algo el Espíritu Santo le reveló a Pablo en esa carta. Me gozo, me deleito en las dificultades. Amén. En Dios no hay pérdidas, mis hermanos. Dios quiere trabajarnos, Dios quiere mostrarnos su gloria día con día, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, deleítese. Este año del deleite, mis hermanos, no es un deleite, mis hermanos, al límite de solamente decir, cuando estén las cosas bien me voy a deleitar y cuando no, pues no hay deleite, mis hermanos.
en todo momento, en todo tiempo, mis hermanos, tenemos que mostrar una actitud realmente, hermano, que le esté agradando al Señor. Amén. Déjeme leerle este versículo que me estaba recordando el Señor. Aleluya, tiene gozo. Santiago 1:12. Amén. Se lo voy a leer en la versión de las Américas. No lo puse ahí. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Amén. Doblemente dichoso, doblemente bendecido. Porque una vez que ha sido aprobado, una vez que ya terminó la prueba, que ya pasaste la prueba, amén. Porque una vez que ha sido aprobado la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. ¿Usted ama al Señor? Vas a poder soportar en la prueba. Si tienes amor para el Señor, nada ni nadie, mis hermanos, nos va a hacer que nos apartemos en los momentos de dificultad. Es imperativo a nuestra vida, es imperativo. ¿Sabes lo que es imperativo? Es una orden. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ame al Señor. Empápese del amor del Señor. Haga las cosas, hermano, con un amor para el Señor, mis hermanos. Dios, hermano, Dios dice ahí, y recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. A los que le aman recibirán esta corona. Ame al Señor, enamórese cada día de Dios. Amén. Dificultades, pruebas, luchas, hermanos. Hay una porción de la Escritura que dice que en todo el mundo los hermanos están pasando pruebas y dificultades. No somos los únicos, ni seremos los únicos. La iglesia de Cristo, hermanos, a nivel mundial, a nivel general, hermanos, tiene que ser probada muchas veces. Amén. Pero para saber si nuestra fe es genuina. Si verdaderamente nos decimos cristianos, seguidores de Cristo. Amén. Con una autenticidad. O solo porque lo queremos adoptar como un título. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Aleluya.